A mis hermanos del coro, sigamos orando por más músicos piadosos, gente que quiera adorar al Señor. Sigamos orando por ese ministerio también. Y aquí estamos. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Estamos listos para meternos en la palabra de Dios y ver qué tiene el Señor para nosotros este día. Creemos como iglesia en nuestra encomienda más importante, predicar toda la Biblia de pasta a pasta. Creemos que Dios la inspiró, contiene la mente de Dios, su revelación, creemos que contiene su voluntad para nosotros. El Salmo 138 nos dice que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. El Salmo 119 nos dice que la suma de sus palabras es verdad. Dice el Señor Jesucristo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Lucas 21, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Primera de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para preparar al ser humano y llevarlo a la madurez y que cumpla la voluntad de Dios. Acuérdate, solo hay dos opciones: o es la palabra del hombre falible o es la palabra de Dios, que está aquí, incomparable, incambiable en los 66 libros. Entonces la estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, en todo su contexto, porque confiamos en ella. Confiamos en que el Espíritu Santo está hablando poderosamente a ti y a mí cada vez que la abrimos. Y más si nosotros cuando la escuchamos la creemos, la recibimos y nos disponemos a entenderla y ponerla por obra. Y hemos llegado hasta esta carta a los Hebreos, escrita a judíos creyentes en Cristo Jesús, que estaban dudando, que estaban perdiendo familia, incluso su trabajo, estaban siendo hechos a un lado, había presión social, había persecución, ya no les dejaban ni siquiera ser parte de los ritos, de las cosas que había en el judaísmo, y entonces estaban intentando vivir el judaísmo sin soltar el cristianismo, o viceversa, agarrarse del cristianismo sin soltar aquello. Entonces estaban pretendiendo estar en los dos lugares al mismo tiempo, en un sistema de ritos, sacrificios y sacerdocio, y al mismo tiempo querer vivir una vida cristiana en fe. Pero entonces Dios les escribe esta carta, el Espíritu Santo, y se da la tarea de demostrarles eso. Si llegaron a Cristo, ya están en casa, ya están en la meta, ya no hay más que añadir, ya no necesitan más para ser redimidos. Porque dice un poquito más adelante, y lo vamos a estudiar, Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces les dice, en Cristo ya están seguros por la identidad de quién es Él. Él es suficiente, Él es Dios, sus promesas son inalterables, son seguras. El perdón que recibimos en Cristo es eficaz porque ya hizo un sacrificio perfecto. Su sacerdocio o el intermediario que es entre Dios y nosotros es perfecto. En Cristo estamos seguros porque hay un pacto irrompible, no basado en nuestras obras o capacidades, sino en lo que Dios ya hizo. Ya tenemos entrada libre al trono de la gracia y misericordia, somos aceptos por la eternidad. Nos dice, en Cristo somos limpiados por la fe, tenemos una nueva naturaleza, el Espíritu Santo ha escrito en nosotros la ley, y no solo nos capacita para cumplirla, sino anhelar, desear, ya deseamos, tenemos hambre y sed de justicia, de hacer lo correcto. Y es lo que está diciendo, nuestras buenas obras ya no son un requisito para salvación, es imposible, son el resultado de nuestra fe. Y entonces Hebreos nos deja claro todo esto. ¿Por qué los cristianos no guardamos la ley del Antiguo Testamento? ¿Por qué los cristianos no nos reunimos en sábado, no usamos kipá, no hacemos todas estas cuestiones del Antiguo Testamento? Bueno, tendrías que cumplir más de 600 mandamientos, y aparte ya no se puede porque ni siquiera hay un templo donde haya sacrificios. Y nos dice ¿por qué? Porque Cristo ya cumplió todo eso a la perfección. Dice ahí en Hebreos que lo cumplió de tal manera que está sentado a la derecha del Padre, solamente esperando a que sus enemigos sean subyugados, puestos por estrado de sus pies. Entonces nos dice el autor, ¿saben qué? Les dice a estos judíos que estaban queriendo ir hacia este sistema religioso: es inútil, es imprudente, es más, es pecaminoso y orgulloso pretender quedarte en cosas inferiores y terrenales, en leyes, ordenanzas, sacrificios, porque el objetivo de todo eso era llevarnos a Cristo. Pero al llegar a Cristo todo eso ya no tiene uso, ya es inútil, ya no logra nada. Es lo que nos dice la religiosidad,
La religión, el legalismo, el moralismo ya no mejoran nuestra salvación, ya no mejoran nuestra relación con Dios, porque Cristo ya lo completó. Al contrario, estorban, oscurecen la gracia de Dios, la redención preciosa de nuestro Señor. Ese es el punto al que ha llegado. Ese es ha llegado a este punto de decirnos, ya no hay más que hacer. Entonces nos dice, bueno, si no tenemos que hacer más religión, sacrificios, ritos, si Dios ya nos aceptó, si ya tenemos acceso a Él, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo agradamos los cristianos a Dios? Si te fijas, lo único que tenemos es la cena del Señor como una remembranza, tenemos bautizos como una profesión pública de fe, porque ya no hacemos nada más. Entonces, ¿cómo honramos a Dios si no son esas cosas las que lo honran? Bueno, un capítulo completo nos está diciendo, vivan por fe. La fe es lo que tenemos para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por fe y por fe solamente. Nos mantenemos salvos por fe. Somos transformados por fe. Entonces es muy importante saber lo que es la fe genuina. Eso es lo que estamos viendo en Hebreos. En todo este capítulo nos deja un espejo para que nosotros vengamos, un manual para que evaluemos nuestra fe. Porque también la fe que hoy en día se está predicando varía o se ve distinta a esta. No concuerda la fe que vemos en Hebreos 11 con la fe que hoy se predica. Entonces algo anda mal. Tú tienes que decir, bueno, ¿es la palabra de Dios o es la palabra falible, la opinión del hombre? ¿Qué es lo que tendrá que cambiar? Y hemos ido a detalle con esta lista de personas que fueron justificadas, salvadas y bendecidas, no por su bondad o capacidad, no por su religión, sino por su fe. ¿Y a dónde les llevó creer y confiar en el Señor? ¿No? Fueron movidas a obediencia por esta fe y entonces fueron justificados. Hebreos 11:1 comenzó diciéndonos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te acuerdas? Vamos a ver algunos puntos rápidamente. Bueno, ¿de qué tengo certeza? ¿Cuáles son mis convicciones que mueven mis decisiones y mi estilo de vida? ¿Qué es aquello que no veo pero que tengo certeza absoluta? Ya nos lo he explicado. En lo que Dios, que no miente, que es eterno, fiel, justo y verdadero, ha dicho, en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha mandado. Entonces la fe, comienza diciéndonos, es la certeza de la realidad de lo que Dios ha dicho, una plena confianza en lo que Dios ha prometido, en quien Dios es, su naturaleza, sus atributos. Entonces hemos visto varias cosas. Número 1, aprendimos que la fe que Hebreos 11 nos enseña es que yo no genero la fe. La fe es un regalo de Dios. La fe no es adrenalina. La fe no es 100 mexicanos dijeron. La fe no son mil likes en Facebook. Yo no genero la fe. Mi fe crece cuando es instruida por la verdad, cuando conozco mejor y más a mi Dios. Número 2, yo no creo mi propia realidad en la fe. Esa es otra cosa que hemos estado viendo de todas estas personas. No es que Abraham o alguno de ellos se puso a pensar, ¿qué querré hoy? Bueno, hoy se me antoja esto y esto otro, una tierra prometida, esto y lo otro, y ahora sí lo creo con todo mi corazón y lo declaro y lo voy a materializar. No fue así. Yo no genero mi propia realidad. Esa no es la fe bíblica, eso es paganismo, ¿no? El contenido de mi fe lo dicta la palabra de Dios. Lo que yo voy a creer es lo que Dios me ha prometido, no lo que yo se me antoja, lo que a mí se me antoja. Número 3, yo no sostengo mi fe. Porque esa es otra cosa que pensamos, no, es que no tengo fe, ando bajo de fe. No es así. Mi fe no se sostiene en mis sentimientos, en mis emociones o mis deseos. Es Dios. Dios manifiesta su palabra. Yo la creo, mis convicciones son modeladas por esa confianza y mi estilo de vida manifiesta esa convicción. Y esa es la cuarta cosa que hemos visto de la fe, entre otras cosas. Mi estilo de vida, la manera en la que yo me muevo, donde estoy viviendo, es lo que define la fe que tengo. ¿Verdad? La manera de ver el mundo, la manera en que gasto mi dinero, mi vida, la estoy gastando sea por promesas eternas o promesas temporales de este mundo. Ellas, mi manera de vivir, habla de lo que creo, lo que amo y en lo que confío. Esas son cosas que hemos estado viendo. Hoy vamos a ver algo más, pero sigamos recapitulando, ¿no? Nos dice cómo estas personas alcanzaron buen testimonio delante de los hombres y, más importante, delante de Dios, ¿verdad? Y el más grande beneficio de su fe, lo que vemos aquí, nos lo dice 2 veces, no es lo que recibieron, porque dice que ellos no recibieron lo prometido.
Esa es otra cosa importante acerca de la fe, porque muchas de las veces medimos la fe por lo que obtuvimos, ¿no? Y hasta nos jactamos, yo creí tal cosa y la recibí. Pero ellos no recibieron lo prometido, entonces no se trata de lo que obtienes por la fe. Así no se mide la fe, se mide por el testimonio que ellos alcanzaron. El testimonio que alcanzaron delante de Dios, alcanzaron la aprobación de Dios. Al vivir la aventura de caminar con Dios en un mundo adverso y ponerle en acción, dieron testimonio de que Dios es fiel. Piensa en eso. ¿Qué obtuvo Abel? Por la fe, testimonio de ser justo, pero después llegó su hermano y lo mató. ¿Qué obtuvo Enoc? Caminó fielmente con Dios, Dios se lo llevó. ¿Qué obtuvo Noé? Bueno, Noé primeramente obtuvo cómo vivir sabiamente con su familia, eficazmente, y la salvó. Pero después de 100 años de burla y desprecio, destruyó Dios toda su vida y todo lo que tenía antes del diluvio. ¿Qué obtuvo Abraham? Abraham fue llamado el padre de la fe, fue llamado amigo de Dios. Pero si te fijas, la fe de Abraham habla más de lo que él abandonó y soltó que de lo que recibió. Dejó su casa y su parentela, vivió como extranjero. Lo único que recibió fue un hijo, pero ya en su vejez, porque se lo prometió Dios, pero Dios igual se lo pide también. Entonces, al final es muy importante. Lo único que pudo llamar suyo fue el lugar donde fue enterrado. Entonces, cada uno de ellos se caracterizan por creer la promesa de Dios, vivir por ella, aunque no la vieron cumplida. Pero lo que ganaron no es lo que recibieron, sino lo que creyeron. Isaac, Jacob y José, ¿te acuerdas? Dieron promesas antes de morir, ya en su vejez. Muy importante. Nos dice que ellos con su vida confesaron que eran extranjeros, eso ganaron. Extranjeros y peregrinos, que esperaban que el Señor viniera por ellos, que su reino precioso de justicia y paz es lo que ellos estaban viendo. Lo miraron, lo saludaron, dice la palabra de Dios. La semana pasada vimos otro aspecto de la fe muy importante, ¿te acuerdas? Nuestras decisiones. La fe, nuestras decisiones están basadas o movidas en la fe. Lo vimos en la vida de Moisés, ¿no? No debemos actuar por el temor al hombre, sino por temor a Dios. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey, ¿no? La fe vimos que nos lleva a decidir a negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Dice Hebreos 11:24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe nos lleva a poner en la balanza entre escoger el reino de Dios y los deleites temporales del mundo también. Hebreos 11:25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. La fe nos lleva a tener una perspectiva, una eterna, estándares, valores contrarios al mundo. ¿Te acuerdas que Moisés también evaluó? Dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de Egipto. Nos dice también cómo podemos sostenernos en la presión del mundo. Dice que dejó Egipto, que se sostuvo como viendo al invisible. Nos lleva a obedecer y aceptar la provisión de Dios. Pero todas estas son decisiones basadas en lo que crees. Vimos eso, ¿no? Una vida en la carne está basada por las decisiones que estás tomando. Una vida en la fe espiritual también están basadas en las decisiones que tomas, y las decisiones son movidas por tu fe. Y el día de hoy nos toca cerrar este libro. Gracias a Dios. ¿Qué pensaron? ¿Que íbamos a estar todo el año en Hebreos 11? No. Hoy vamos a cerrar este libro y vamos a ver el último aspecto de la fe. Pon todas estas cosas en mente, y esta es la última parte de la fe que Hebreos 11 nos presenta. Y estos son los actos de valor hechos por fe, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo, y con eso termina este capítulo. Estos actos se subdividen en dos, ¿verdad? Unos son las proezas que te llevan a hacer estos actos de fe, ¿verdad? Y los otros son los actos o proezas que te llevan a morir por tu fe. Y los dos son movidos por esta confianza en Dios. Y no vamos a ver a detalle cada personaje en la historia, porque ahí sí, para que veas, no acabaríamos, porque está dándole todo un overview a todo el Antiguo Testamento. Tiempo nos faltaría, dice ahí. Pero vamos a mencionar algunos de los actos más notables. Cómo la fe nos lleva a hacer proezas, la verdadera fe, y también nos lleva a decidir morir aún por nuestra fe. Así se llama, los actos de valor hechos por fe. Vamos a darle lectura del versículo 30 al final. Dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y aquí como que la música se pone más gris. Mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios, bendice tu palabra. Permíteme hablar con claridad, Señor. Permítenos a todos ser receptores de lo que tú quieres decir, en el nombre de Jesús, amén. Entonces estamos viendo esta última parte, los actos de valor hechos por fe, y mi primer punto es ese: veamos las proezas hechas por fe. Lo primero que hace la fe es llevarnos a conquistar a nuestros enemigos, nos lleva a conquistar a nuestros enemigos. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Bueno, ¿qué está pasando en este momento? La generación incrédula en el desierto, que pudieron haber cruzado en 40 semanas, tardaron 40 años en el lugar por desobedientes e incrédulos, ya murieron. Murió también Moisés, y ya le dejó la estafeta a Josué. Josué es el encargado de cruzar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Dios ya le prometió estar con él. Ya abrió el río Jordán en dos, así como Moisés abrió el mar en dos. Imagínate, abren el río Jordán en dos y cruzan y se preparan para conquistar la tierra prometida. La tierra prometida no representa el cielo. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida está llena de batallas. Entonces, la tierra prometida, cuando tú lees el Antiguo Testamento, representa nuestra vida en Cristo. Cuando venimos a Cristo, que ya pasamos por el desierto y ahora estamos ya en Cristo. Acabas de venir, acabas de hacer una decisión por Cristo, y entonces comienzan a venir batallas. Eso es importante, porque ya están ahí. Dios les promete victoria sobre sus enemigos, pero ellos tienen que conquistar a los enemigos, aunque Dios les dice ya tienen la victoria. Dios así igual nos promete a nosotros victoria sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo y su filosofía o su sistema, y Satanás, el príncipe de mentira y sus huestes de maldad. Entonces, de eso habla el libro de Josué, cómo Dios les reparte la tierra y les dice: ya es suya, pero ustedes tienen que conquistarla, tienen que deshacerse de todo lo malo, tienen que nunca hacer amistad con los idólatras, porque ustedes se van a hacer idólatras. Igual en nuestro corazón hay cosas que debemos hacer a un lado, ídolos que debemos dejar a un lado, y debemos de caminar a la victoria. Y Dios les promete darles victoria sobre cada uno de sus enemigos. Y esa fue la primera victoria que iban a tener: cruzar la tierra prometida y tener su primera victoria. Era un gran desafío llegar y conquistar Jericó. Y Dios les iba a dar la victoria de una manera muy especial. Checa, Josué 6, 1 al 3 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Así estamos, así cuando llegamos al Señor a veces estamos bien cerrados y el Señor tiene que romper. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a José: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya es un hecho, ahí está la promesa. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esta haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y checa la promesa: y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. O sea, Dios les da la promesa, luego les da las instrucciones, cómo iban a destruir esta muralla, que era impresionante. Era tan ancha que 2 carros en sentido contrario podían estar encima. Entonces imagínate, era alto, lleno de soldados entrenados, bien armados. No podían acercarse porque estaban los flecheros listos para hacerlo. Pero ¿cómo lo hacen? Imagínate, ¿cómo ganas una batalla así? Los organiza que rodeen la ciudad. Los hombres armados iban al frente, 7 sacerdotes atrás con los cuernos funcionando como trompeta, y el arca del pacto ahí también tras ellos. Lo interesante es que imagínate,
iban a hacerlo en silencio. Tenían que dar la vuelta sin gritar ni hablar, una vuelta diaria. Ellos les podían gritar lo que sea, pero ellos no podían. Entonces ellos, ¿en qué podían estar pensando? Tenían que meditar en la promesa de Dios, ¿verdad? O literalmente estaban dudando, quizá algunos en su corazón, no, es que así no es como se puede vencer una ciudad de ese tamaño. ¿Cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo solo le vamos a dar vuelta? ¿No? A lo mejor se sentían avergonzados. Era algo absurdo, ¿no? Porque a lo mejor ellos estaban esperando un ataque espectacular, que cayera fuego del cielo y que ellos llegaran con la espada y se volviera así como la de Darth Vader, algo por el estilo, no sé. Lo mismo, entonces es algo muy importante. Y así trabaja Dios en nuestras vidas, porque pensamos que así es como Dios nos va a dar victoria sobre nuestros pecados. Con una cosa espectacular, no. Dios nos dice permanece en Cristo. Ahorita vamos a leer un poco de eso. A veces es más fácil pelear, ¿no? Porque al menos ellos tienes dignidad, aunque pierdas, pero peleé, ¿no? Dios le dice no hagas nada. Shh, tú nomás dale vuelta, confía en mí. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Dios? Porque a Dios le gusta que tengas dependencia total en Él y nos humilla. A Dios, ¿sabes qué? Sí le gusta humillar matar nuestro orgullo. Y Dios destruye esa ciudad poderosa de la manera más ridícula posible. Así como cuando el adolescente David mató a Goliat, eso es ridículo. ¿Por qué? Porque así la gloria se la lleva a Dios. Entonces eso es lo que hace Dios en nosotros. Nos dice, tú confía en mí, eso es lo primero que tienes que aprender. No se trata de tu capacidad, cree. Entonces daban la vuelta, la trompeta se oía, imagínate la tensión, dándole toda la vuelta a la ciudad, todas las trompetas. El anuncio del Señor también, eso es parte de su paciencia, porque estaba también llamándolos tal vez al arrepentimiento. Viene el juicio sobre ustedes, ¿no? Y hasta el séptimo día le iban a dar 7 vueltas. Y sí, mira lo que sucede. Josué 6:16. Josué dijo al pueblo, griten porque Jehová ha entregado la ciudad. Pero mira lo que les dice. Versículo 18, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, porque de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. O sea, les da la instrucción de lo que no deben hacer. Versículo 20 al 21. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué pasó? Lo que Dios dijo. De una manera ridícula, solo por gritar y caminar alrededor, el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Así de sencillo. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. Bueno, esta fue su primer victoria ya en la tierra prometida. Fue una gran victoria. Increíblemente aquí no replican ni nada, no le añadieron, no dejan de hacer nada de lo que Dios les pide. Tienen el mandato, lo obedecen y Dios les da una victoria completa. Así es la primera parte que ellos hacen por fe. Es la primera proeza. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros, mis hermanos, en nuestras batallas contra nuestros enemigos? Dice Romanos 6, 12 al 14. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. Así de sencillo, eso es lo que nos dice. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces ese es nuestro mandato. A veces queremos complicarlo, ¿no? Y ahora sí, pues esta mañana lo que voy a hacer es hincarme 3 veces y levantarme hasta que las rodillas se me pongan moradas, algo, pero para hacer no. El Señor no te pide eso, ya te dio una promesa, ya te dio un mandato. Lo único que te toca hacer es creer y abandonar lo que te estorba, así como Él les dijo, no agarren nada del anatema o de lo que va a ser maldecido. No quedarnos con nada de lo que es destinado a ser destruido. Eso es lo primero que te pide el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Ya abandona hábitos, ya abandona malas influencias, ya abandona las cuestiones pecaminosas que te seducen y comienza a caminar en el Espíritu, por fe. Confía y cree y camina. Como lo vimos en las pruebas en la fe, ¿te acuerdas en el capítulo, en la parte anterior? La gente anda reprendiendo enfermedad, pruebas financieras, y muchas veces Dios envía estas cosas para que crezcamos en fe. Dios envía estas cosas para quebrantar nuestro orgullo, para limpiarnos de maldad, para romper la dureza de nuestro corazón, y lo andamos reprendiendo y estamos dejando nuestros verdaderos enemigos, los ignoramos, la carnalidad, el pecado. Ese es tu verdadero enemigo, eso es lo que te esclaviza.
Eso es lo que trae a tu vida miseria, dolor, heridas. Y es sobre lo que Dios quiere darte victoria. Entonces piensa en eso para empezar. ¿Qué hábito pecaminoso en tu vida, que cualquier cosa no estás teniendo victoria? No estás teniendo victoria porque no estás creyendo, es cuestión de fe. Dios ya te dio la victoria. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Levántate y conquístalo, ya es tuyo. Solamente ponte las pilas, créelo, levántate y hazlo. Ahora vamos a ver la fe de Rahab. Esa va a ser tu primera proeza. Vamos a ver la segunda proeza. La fe nos levanta y nos salva aún del lugar más oscuro. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Eso está pasando en el mismo momento, en el mismo lugar. Hay varias cosas interesantes que vamos a checar acerca de Rahab. ¿Sabes cuál era su apellido de Rahab? La prostituta. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Rahab la prostituta. A ver, escriba su apellido, prostituta. Imagínate la reputación de ella, pero piensa en el lugar donde estaba, porque este lugar era muy perversa, era cruel, depravada. Por eso Dios estaba trayendo el juicio de él. Algunas de las cosas que hacían era que ponían a sus bebés en jarras y los enterraban ahí en la muralla. Era como una forma de sacrificio a sus dioses paganos. Pero aparte de eso, imagínate, vivir en un lugar ya destinado al juicio y aparte ser prostituta del lugar, es algo interesante, ¿no? Pero ¿qué pasó con esta mujer? Porque nos habla mucho de ello. Dice que cuando Josué envió a los espías a Jericó, los querían matar, obviamente, pero dicen que ella los esconde. Lo interesante es por qué los escondió, porque ahí es donde está la fe, porque ella creyó quién era el Dios de Israel. Ella creyó que venía el juicio, que ellos eran malvados, y ella y su familia fueron los únicos que creyeron de todo Jericó, se arrepintieron y no perecieron. Miren lo que dice en Josué 2:9 al 10. Sé que Jehová les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre ustedes, sobre nosotros. Todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales han destruido. Estos eran reinos poderosos. Josué 2:11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, su Dios, checa, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Creyó. Eso fue lo que hizo. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová que como yo he hecho misericordia con ustedes, así ahora ustedes la hagan con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dice el versículo 13, y que salvarás la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que librará nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la tuya si no denuncias este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y es interesante la señal que le dan, que ella pusiera un listón rojo que representa la sangre del Señor, ¿no? Entonces, lo que está ejerciendo Rahab es fe. Porque imagínate que si no hubiera sucedido eso, pues ella tendría también que ser sentenciada a muerte por los suyos. Pero ella creyó, confió y fue justificada. Esto es algo muy importante. Ella creyó en el Señor y eso la llevó a ser salva. Piensa en eso, porque todos estaban amedrentados, pero solamente ella cree. Los demás pudieron haberse arrepentido, pero solamente ella cree. Y ¿sabes qué? Ella fue justificada e incluso honrada por Dios. ¿Sabes que ella es mencionada en Mateo 1? Ahorita la vamos a ver. Y casi con nombre y apellido, dice Rahab la ramera. Ella estuvo como parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces piensa en eso, era la menos indicada para ser salvada si fuera por obras. No tenía estirpe, era prostituta, era gentil, era amorrea, era una ciudad que estaba condenada por Dios, pero por la gracia de Dios la salva. Y sabes que así es como funciona la gracia de Dios. Dios ama perdonar. Dios quiere que creamos. A todo aquel que le recibe, a todo aquel que se arrepiente y cree, el Señor le trae. Ella no era mejor que todos los habitantes de Jericó, pero todos se endurecieron, fueron incrédulos y creyeron que podían luchar contra Dios. Fueron desobedientes, dice ahí. Entonces checa, desobediencia e incredulidad van de la mano, son una misma cosa. Entonces te lo he dicho otras veces, abandonar el pecado, abandonar algún hábito pecaminoso, abandonar algún vicio, dejar una debilidad de carácter como lujuria, orgullo, chisme, no es cuestión de capacidad, es cuestión de fe. Acuérdate, como creyentes ya estando en Cristo con una nueva vida, no pecamos porque somos débiles. No, es que soy muy débil, no.
pecamos porque somos incrédulos. No es cuestión de capacidad, es cuestión de fe, porque Dios ya nos dio la victoria. Obviamente desobedecen y perecen. Y Rahab, aun con todo su pasado, piensa en lo que es Rahab la ramera. Fue salva por fe. Y su vida cambió después de esto, porque un hombre de Israel la toma por esposa, Salmón. Checa, dice Mateo 1:5. Salmón engendró a Rahab y la menciona, solo se mencionan dos mujeres en la genealogía de Jesús, Rahab y Ruth. Es interesante. Salmón engendró a Rahab, de Rahab, la ramera, a Boz. Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed a Isaí. ¿Y sabes quién fue Isaí? El papá de David. Y de ahí viene Jesucristo. Checa muy bien cómo funciona la fe, mi hermano. No es por obras, es por fe. Es tan importante ser instruidos por la Escritura. Vamos, número 3. C, la fe nos levanta cuando tropezamos. Y aquí vamos a acelerarle un poquito. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Este es un tiempo muy especial. Este es el libro más incómodo para mí de la Biblia para leer, porque es un tiempo muy oscuro de Israel. Esta generación es la siguiente generación que vino. Josué, los que cruzaron a la tierra prometida, no enseñan bien a la siguiente generación. Aquí ya murieron todos ellos, ya murió Josué, y es esta siguiente generación la cual olvidan todo lo que Moisés y Josué les había encargado. ¿Sabes qué hacen específicamente en el tiempo de los jueces? Por eso cuando lo leas vas a leer cosas bien extrañas. Es porque cerraron la palabra de Dios. Y 2 veces lo dice, no había rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ese es el libro de los jueces. Tú ves ahí y dices, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿No? Y es muy parecido a nuestros días, ¿no? Donde se ha cerrado la Biblia, se redefine el Evangelio, se redefine a Cristo, se redefine quién es Dios y empiezas a hacer tu propia opinión, todo por cerrar la Escritura. Y en ese tiempo Dios los gobernaba por medio de jueces. Dios los levantaba a esos jueces porque lo que pasaba, fueron 400 años, imagínate. Y lo que pasaba es que ellos se entregaban a la idolatría, al pecado. Dios permitía que sus enemigos los oprimieran. Se cansaban de ser oprimidos, pero les duraba un buen rato, 50, 60 años de opresión, y hasta ese momento clamaban a Dios. Entonces Dios los volvió a ayudar. Les empezaba a ir bien, duraban unos añitos bien y otra vez a sus pecados. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Verdad? Ese es el círculo vicioso, mi hermano, por 400 años. Y en esta época de oscuridad, Dios utiliza personas de fe que se levantan y hacen proezas basados en su fe. Y muchas veces su fe fue imperfecta. Y ellos tuvieron todo menos ser perfectos, al contrario. Pero su fe es lo que Dios elogia de ellos. Habla de Gedeón, ¿no? Gedeón muchas veces se tiene como un modelo de fe. Pero si tú lo lees bien, era más bien un cobarde. Era incrédulo el hombre. Las cosas que hace son por incredulidad. Y pone un vellón y dice, dame una señal, Señor. Si eres tú, dame una señal. Y cosas por el estilo. Pero finalmente tenía fe, imperfecta, pero tenía fe. Camina con Dios, termina dándole Dios una gran victoria contra los madianitas, los amalecitas. Y también les da una victoria ridícula. Tenía primero 10,000 hombres y termina con 300 hombres. ¿Y sabes cómo los vencen? Con una jarra y con velas y gritos. Eso es lo que hacen. Dice, vas a llegar ahí, todos van a rodear, quién sabe cuántos, eran muchos, y van a romper la jarra y con la velita prendida y van a gritar, ¡ey! Entonces de repente todos se matan y Dios les da la victoria, ¿no? O sea, para el mundo eso sería ridículo, pero es bien importante cómo funciona la fe. La fe no está no es en base a mi capacidad, porque eso me daría gloria a mí. Barak, un hombre que envía a Débora, en ese tiempo era una jueza, una mujer juez, ¿verdad? Por lo mismo, porque era un desorden ahí y tenía que librarlos de los cananeos. Y Débora le dice, Barak, ve, porque Dios te ha entregado a los madianitas en tus manos. Y él dice, no, yo no voy solo, si tú no vienes conmigo yo no voy. Le dice, bueno, entonces la victoria Dios se la va a dar a una mujer, no a ti. Dice, no importa, ¿verdad? Entonces esa fe imperfecta, Dios actúa en ella y vence 900 carros cerrados y muchas cosas más. Checa lo que dice en Jueces 4:14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y tú puedes verlo. Y lo que sucede después es que la tierra reposa 40 años en lo que los muñecos otra vez se empiezan a ir por las tortas. Sansón. ¿A qué recuerdas por Sansón? Por su fuerza física, ¿verdad?
Otra cosa interesante es su debilidad por las mujeres. Tú ves en Sansón un hombre inmaduro, un hombre egocéntrico, hizo las cosas a su manera, pero hay algo que él reconocía, que la fuerza que tenía venía de Dios, tenía fe. Obviamente terminó sin ojos y su mayor debilidad fue lo que lo mató, porque cuando estaba ya ciego, su última muerte que destruye el templo de los filisteos, es cuando él muere, entonces se viene la victoria más grande que tuvo en toda su vida. A veces así nosotros estorbamos la más grande victoria que Dios tiene en nosotros porque no morimos a nosotros mismos, ¿no? En nuestro egocentrismo estorba para que Dios haga más a través de nosotros. Pero lo importante de Sansón y su fe y lo que Dios elogia de él no es su falta de carácter, sino que Sansón siempre supo de dónde venía su fortaleza. No era su cabello, sino que Dios lo había escogido y Dios lo elogia por su fe. Jefté, este era otro hombre orgulloso, imagínate, termina entregando a su hija en holocausto porque la promete, por necio, por orgulloso. Pero él también sabía de dónde venía su vida, de dónde venía su poder. Pero es interesante, porque ninguno de ellos eran perfectos. Obviamente sufrieron por no tener un carácter correcto, pero su fe Dios la perfeccionó. Y están demostrando que Dios puede lograr la victoria sobre las tinieblas. Quizás estás en este punto, en un punto muy oscuro de tu vida. Bueno, Dios puede darte victoria, ¿no? Todavía puedes hacer proezas basado en las promesas de Dios. Y entonces comienza a hablar, lo que tenemos aquí en el capítulo 11 de Hebreos es como un overview de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. Después llega David, ahora es la época de los reyes, la época de los profetas. Solo menciona a David porque yo creo que lo representa a todos. Y aunque no todos los reyes actuaron en fe y obediencia, otros sí. Quien yo creo que encabeza la lista de estos reyes es David, ¿no? David conforme al corazón de Dios. Y yo creo que sí está mostrándonos a alguien que vive y que gobierna y que adora por fe. ¿Te acuerdas? Desde jovencito dice que mató un oso, mató un león al cuidar su rebaño con las propias manos. Mata a Goliat, el filisteo, siendo un adolescente. Después se convierte en uno de los líderes militares de Saúl principal. Después Saúl mismo lo persigue y hacen muchísimas victorias como líder político. Y todo eso es movido por la fe. Su fe lo movió a hacer todo ese tipo de proezas, ¿no? Termina matando a Urías, uno de sus valientes, que le servía fielmente para quedarse con su esposa Betsabé. Es un pésimo papá, porque un hijo es un desastre, tú lo puedes leer como padre. Pero otra vez, checa lo que es la fe. La fe no es por obras, es por fe. Y la fe te puede llevar a hacer proezas. Piensa en todas esas cosas y victorias que necesitas en tu vida. Hebreos 11:32 dice, así como Samuel y de los profetas, ¿verdad? Samuel ya representa a todos los profetas. ¿Sabes quiénes fueron los peores enemigos de los profetas? No fueron como David, los filisteos, no. Fueron la idolatría y la inmoralidad de su propio pueblo. Ese fue su batalla, fue con ponerse en medio contra una sociedad entregada al pecado, torcida en doctrina, torcida en su religiosidad, legalista, hipócrita, que con sus labios alababa a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Entonces, las batallas yo creo que de todos estos fueron las de ellos, porque sus peores enemigos no fueron los filisteos, fue su propio pueblo. Tenían presión militar, tenían presión social, y eso puede ser más horrible, ¿no? Pero confiaron en Dios porque Dios los había mandado y enfrentaron al gobierno de su tiempo, enfrentaron la persecución, la burla, pero Dios les dio muchas victorias y ellos hicieron grandes proezas. Tú puedes verlo en Elías, Eliseo, Isaías. Ahora, ¿dónde comenzó todo otra vez? ¿Qué los movió? Su confianza en Dios, no conformarse a vivir en el mundo en el que vivían. Eso nos debe enseñar más acerca de la fe, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra fe. Ahora, sí, nos va a mostrar dos listas. La primera lista es la que les encanta predicar a los que predican la fe de hoy, ¿no? Y la segunda lista, tú vas a darte cuenta por qué, por alguna razón, como que guardan silencio. Es más, hasta se atreven a reprender estas cosas, porque según ellos no vienen de Dios, cuando la Biblia dice que también son hechas por fe. Entonces es muy importante. Veamos la primera lista, inciso D, las hazañas alcanzadas por la fe. Dice, por fe conquistaron reinos. Tú dices, esa sí me gusta, Señor, ¿no? Bueno, el tiempo de Josué, los jueces, los reyes confiaron en Dios, siguieron su palabra y lo honraron. Dios les dio tremendas y espectaculares victorias. Por eso te digo, lee tu Biblia, puedes encontrar cosas impresionantes, ¿verdad? Conquistar es la palabra kata agonizomai,
significa luchar agonizando. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que luchar y agonizar en el Espíritu, en Cristo, no en la carne, confiar en el Señor, permanecer en la palabra, aunque no quiera, aunque me sienta aburrido, aunque me sienta cansado, permanecer en la oración, aunque sienta que no, que le estoy hablando al techo, aquí estoy, Señor. Eso es muy importante. Ser entendidos de la voluntad de Dios, no necios. Porque si andas detrás de tu propia prudencia y pretendes que Dios solamente firme tus necios planes, lo único que va a suceder es que vas a ver muchas derrotas y fracasos. Acuérdate de eso. Lo que la Biblia te dice es que seas manso y humilde de corazón. No que tú seas compañero, que Dios sea tu compañero y que juntos ahí la hagan. No, que tú te conviertas en su siervo. Todo lo que eres y tienes es de Él, ¿no? Y cuando andas detrás de su voluntad, cuando confías en ella, entonces es cuando Dios te da las conquistas. Porque si Dios quiere conquistar algo, ¿tú crees que alguien lo va a detener? No, ¿verdad? Nadie lo va a detener. Si Dios dice esto, eso va a ser, porque Él es soberano. Y si tú estás en medio de lo que Él está haciendo, estás en terreno seguro. Dice, no solamente conquistaron reinos, dice, hicieron justicia, versículo 33, alcanzaron promesas. Quizá puede estar hablando de varias personas, pero me viene a la mente Salomón, quien sabiamente hizo justicia, impartió justicia sin temor cuando andaba bien con el Señor, aplicó disciplina, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Nosotros necesitamos fe para aplicar la disciplina a nuestros hijos, en la iglesia, en nuestro trabajo, hacer lo correcto. No nada más eso, hacer justicia también se refiere a resguardarnos bajo la justicia de Dios. Nos habla de practicar lo que es correcto, que a veces tiene un costo, ¿no? Vivir honrando a Dios tiene un costo muchas veces, en especial si vives en medio de una familia no creyente, si vives rodeado de trabajadores impíos. Escoger, hacer, decir, creer lo que Dios te manda a hacer, eso requiere fe, pero creer que es más importante honrar a Dios que tu amistad, que la amistad de alguien más, ¿verdad? Decir, prefiero honrar a Dios, prefiero tener un problema con Dios que contigo. Todo eso cuesta y se hace por fe. Versículo 33, alcanzaron promesas, ¿verdad? Las promesas de Dios, lo vimos, no siempre son para luego, pero lo aprendimos. A veces toma años, entonces puedes esperar con paciencia. Muchos de ellos vieron promesas cumplirse delante de sus ojos. Por ejemplo, Salomón sí vio cuando Dios construyó el templo. Dice, otros taparon bocas de leones. ¿A quién te recuerda taparon bocas de leones? A Daniel. Daniel fue echado a los leones por sus enemigos porque él no quiso deshonrar a Dios. Y entonces Dios lo libra milagrosamente porque no quiere darle adoración al rey. Dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿A quién te acuerdas de apagaron fuegos impetuosos? Sadrach, Mesach y Abednego también se negaron a darle honra a Nabucodonosor, a adorarlo, y fueron echados a un horno 7 veces calentado. Son historias que tienes que leer y aprender en la Biblia, mi hermano. Ellos no sabían si Dios los iba a salvar o no, pero ellos no estaban enfocados en su propia vida, sino en confiar en Dios. Evitaron filo de espada, Dios los salvó milagrosamente a muchos de ellos. Versículo 34, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, como los jueces que ya mencionamos, Jefté, Gedeón, quienes no eran nadie. Pero en fin, mis hermanos, la fe puede hacernos a nosotros sacar fuerzas de debilidad, fortalecernos milagrosamente en las batallas que estamos teniendo. Puedes tú pedirle a Dios, Dios mío, estoy batallando con esa situación, aquí estoy, delante de mi computadora, aquí estoy en esta situación. Dios mío, dame fuerzas de debilidad. Ayúdame a poner en fuga los ejércitos de Satanás en mi vida. Utiliza lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y los entendidos. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Lo mismo lo hizo Eliseo con la mujer sunamita, ¿verdad? Hicieron proezas por el Señor. Ahora, aquí termina, y esto me encanta, esta lista, ¿no? Porque todo el mundo dice, yo quiero sacar fuerzas de debilidad, yo quiero conquistar reinos, yo quiero apagar fuegos impetuosos, cerrar bocas de leones. Bueno, la siguiente lista, aquí como que ya los que hablan de la fe como que no dicen mucho de ella, pero son importantes también. Los sufrimientos que vienen por mantenernos firmes en la fe. Eso es algo que tienes que ver, es el inciso E. Los sufrimientos que vienen por mantenernos firmes en la fe. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿De qué nos habla esto, mi hermano? Que si bien Dios nos da victorias, no siempre los va a hacer.
Muchas veces para Dios es más importante que alguien dé testimonio con su misma vida. Algunos de ellos sufrieron aflicciones por años, por momentos, otros toda la vida. Pero ¿sabes qué los fortaleció? La gracia de Dios, la fe, la esperanza eterna que ellos tenían. Y sí es cierto que Dios nos da a veces victorias espectaculares, pero también a veces su voluntad es que a través del sufrimiento y la persecución Él sea glorificado, porque Él no prometió librarnos siempre de la aflicción. Al contrario, ¿sabes qué tenían que hacer ellos? Simplemente negar su fe, y ya no los mataban a golpes, los torturaban de maneras feas, ¿no? Con garrotes, morir de manera, o sea, a garrotazos hasta que se morían. Les quitaban la piel, hacían cosas por el estilo. Pero ellos entendían su eternidad, entendían que eso era un ratito, aunque fuera toda una vida de sufrimiento. A veces ese es el problema, mis hermanos, estamos tan enajenados con la vida aquí, con los 80 años que vivimos aquí, que se nos olvida y no ponemos siquiera a imaginarnos un poco la eternidad. ¿Sabías que aunque fuera toda la vida, 80 años son un suspiro en la eternidad? Es como, compáralo así, es como si te quitaran un pelito de la mano. ¿Cómo se siente? A veces ni se siente, a veces se siente un piquetito. Compara eso con una semana de 5 días y 6 noches en la playa más hermosa. ¿Cómo comparas que te quiten un vellito a que estés en esas vacaciones? ¿Verdad que ni cuenta le das? Es la misma situación. Aún toda tu vida de sufrimiento no se compara con la eternidad, y Dios lo sabe. Por eso hay impresionantes testimonios de salvación y redención a través del valiente testimonio de mártires. Son capaces, y estos mártires son capaces de mostrar amor y misericordia a quienes los persiguen y los maltratan. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios tiene algo mejor que ofrecernos: vida eterna, resurrección de los muertos. ¿Qué dice Mateo 10:28? Les acaba de hablar acerca de la persecución y aguas y esto, y los van a entregar y todo, pero el Señor les hace las advertencias: no temas a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ahí en Medio Oriente que les cortan la cabeza. Dice: teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Mateo 10:32-33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso es muy grave o muy bueno. Versículo 36, checa: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. O sea, los maltrataban emocionalmente, físicamente, los encarcelaban injustamente. Jeremías, cuando leas ahí en Isaías, lo echaron en una cisterna de lodo, lo tuvieron que sacar con una cuerda, y lo único que él hacía era exhortarlos a hacer lo bueno. Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Checa: pobres, angustiados, maltratados. O sea, algunos los apedrearon. A Isaías, como te dije, lo hartó Isaías tanto a los israelitas. ¿Sabes qué dice la tradición? Que lo partieron en dos con una sierra. A otros los mataron con espada. Perdieron todo lo que tenían: influencia, recursos, familia. Fueron oprimidos. Literalmente la palabra es estrujados, afligidos. Pero dije el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, los montes, las cuevas y por las cavernas de la tierra. Literalmente, ¿qué dice? Este tipo de personas el mundo no las merece. ¿Por qué? Porque son muy buenas. No, porque estas personas han creído. ¿Y sabes qué hacen estas personas? Pagan bien por mal, bendición por maldición. Escucha los testimonios de los mártires. Están orando por los que los ultrajan y los oprimen. Escúchalos. Tú y yo desde acá nos indignamos, pero ¿cómo es posible que le cortaron la cabeza delante de él? Y hacen cosas por el estilo. Y hablas con esas personas y sabes que les brilla la cara. Y dice: no, ora por ellos. Ora por ellos, ten misericordia de ellos, porque Él conoce su fin de ellos y Él conoce su fin suyo. Entonces, tienes a Elías, por ejemplo, huyendo de Jezabel. Él estaba errando por los desiertos, montes, cuevas, cavernas. Pero ¿qué crees? En ese momento Dios lo alimenta, Dios lo consuela, lo fortalece, se le presenta. Ellos entendían quiénes eran, ¿verdad? ¿Quién los llamó y por qué estaban aquí? Hasta allá te tiene que llevar tu fe. Romanos 8:16-17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Checa el versículo 18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Este es el punto. ¿Y qué te va a llevar a ese punto, mi hermano? La fe. Que conozcas la palabra de Dios, que conozcas al Señor. Si solamente estás en las cosas de este mundo, nunca vas a poder valorar estas cosas. Pablo se gozaba en las tribulaciones. Es más, ¿te acuerdas? En el carcelero de Filipos hasta estaba cantando himnos con el cepo, un lugar bien incómodo, yo creo todo acalambrado, golpeado, y está junto con su compañero cantando al Señor, llenos de gozo. Tiembla la tierra y el carcelero se salva. Los apóstoles, la primera vez que fueron latigados, ¿tú qué dirías? Yo creo que tú y yo saldríamos llorando. No, Señor, pues mira, ya nos apagaron el radio, ya nos hicieron esto y lo otro. No, ¿sabes qué? Ellos salen de ahí con las espaldas sangrando, bien felices. ¿Qué crees? Fuimos tenidos por dignos de sufrir por el evangelio. A los filipenses Pablo les dice: gócense porque el Señor los escogió para sufrir por su nombre. O sea, ¿cuántos de nosotros escogeríamos sufrimiento, mi hermano? Interesante. Mira lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen, les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, está diciéndote esto: cuando tú te identificas con el Señor, cuando recibes vida nueva en tu corazón, cuando entiendes quién eres, entonces puedes vivir como extranjero. ¿Qué decía David? Checa, David 30, Salmos 73, 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Checa, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Viendo qué? Léele ahí. Salmo. Viendo la prosperidad de los impíos. Eso sucede cuando te empiezas a enfocar demasiado en las cosas de este mundo. Empiezas a decir: a ese le va bien. Y tú puedes leer todo el Salmo 73. Empieza a explicar David cómo ya estaba harto y empezaba a renegar. ¿Por qué a ellos les va bien, Señor? Si yo te sirvo, si yo esto, si yo lo otro. Pero de pronto ese mismo Salmo 73, mira cómo termina. Versículo 17 y 18. Hasta que, ¿dónde? Dice ahí: entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ese es el punto. Perspectiva. Y ahí es cuando comienza a decir: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Es cuando fijó su corazón en el santuario de Dios, en sus promesas, en su palabra, creyó en Dios y entonces cambió su perspectiva. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esas son las promesas de Dios. Acuérdate que Dios está viendo presente, pasado y futuro. Por eso Dios no está tan interesado en tu cartera o en tu mejor vida ahora, porque Él está interesado en tu eternidad. Este mundo es temporal y tú tienes que creerlo y saberlo. Versículo 39, checa, ya vamos cerrando. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, que fue lo que agarraron, no tanto lo que recibieron, sino el buen testimonio, checa otra vez, lo vuelvo a repetir, no recibieron lo prometido. ¿Te fijas? Checa cómo algo está mal con la fe que hoy se predica. Yo pienso que alguno de los dos está equivocado. A ti te toca elegir, mi hermano, si lo que te estoy diciendo o lo que ellos dicen. Porque piensa en todos estos. ¿Tú crees que los invitarían hoy a un congreso? La fe que triunfa. Imagínatelos. Hermanos, por la fe podemos llegar a ser unos completos fracasados para el mundo. Y si creen con todo su corazón, hasta van a gozarse en su persecución y en el sufrimiento. No, hombre, en ese momento agarran las palomitas y ¡bú! Sáquenlos, regrésenme mi dinero. ¿Tú crees que invitarían a Sara? Hermanas, van a vivir toda una vida de esterilidad y cuando ellas estén a punto de morir, Dios les va a conceder un hijo y luego se los va a pedir. Pero crean, ¡bú! Sáquenla. No. ¿Tú crees que invitarían a Isaías? Lo terminaron matando por sus exhortaciones. ¿Sabes a quién invitarían? A Sedequías. Tú puedes leerlo ahí. Sedequías dice que era un falso profeta que se hizo unos cuernos de hierro, ¿no? Y había un rey muy malvado, era el rey Acab, y agarraba esos cuernos de hierro, me lo imagino así como toreando con los que rey Acab, así va a destruir a sus enemigos, así los va a derrotar, usted es un triunfador, usted créalo, usted va a tener la victoria, ¿no? Y llega Micaías, el profeta de Dios, y le dice: este pueblo está sin pastor y tú, Acab, te vas a morir en la batalla.
y lo echan a la cárcel. Y viene enojado, no, este no me gusta porque no me dice lo que quiero oír. Siempre me está diciendo puras cosas malas. No, ese quítame. A mí me gusta el otro, el que traiga los cuernos, ¿no? Que me diga que soy bien bonito, bien guapo y cómo me quiero. Eso es lo que queremos oír, mi hermano. Somos campeones, que el mundo entero se va a postrar a mis pies porque soy hijo del rey. No. Pero ¿sabes qué? Toma en cuenta que eso fue lo que Satanás le ofreció a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Nuestro rey es aborrecido por el mundo. Nuestro rey no tenía dónde acostar su cabeza. Y el Señor dijo, el mundo ama a los suyos. Ok, ¿quieres ser amado por el mundo? Go ahead. Pero si tú eres mío, el mundo te va a aborrecer. Y su sistema de valores te va a aborrecer. Y por eso cierra, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que ellos sufrieron por su fe, confiaron en su Señor, soportaron con esperanza el gozo y el sufrimiento. No porque eran masoquistas, mis hermanos, sino porque entendían lo que venía en un futuro. Entendían al Redentor y no lo vieron. ¿Sabes que todos ellos no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos hoy? Pero abrazaron lo que Dios les dio y fue suficiente para ellos. Hicieron hazañas de fe, sufrieron con esperanza. Cristo no llegó en su tiempo, pero la promesa los cautivó, la promesa de Dios. Y ellos tenían una revelación limitada, mi hermano. Ellos no tenían los 66 libros como nosotros. Ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos siempre. Por eso tenemos que crecer en la fe, mis hermanos, porque por no conocer la Escritura, por no valorar este precioso tesoro, es porque no andamos en fe y porque vivimos una vida de terribles derrotas. El punto es eso: o crees o eres un incrédulo. Y yo espero que terminando este capítulo entiendas mejor tu fe. Acuérdate, la fe no es un paso ciego al vacío, es todo lo contrario, es un paso con los ojos bien abiertos y puestos en el galardón. Porque si no, eres presa de tu corazón perverso y engañoso. Acuérdate esos puntos. Tu estilo de vida no miente. No importa cuánto digas que amas o crees en el Señor, tu obediencia a la verdad o a su voluntad, lo que realmente determina eso es tu estilo de vida. Si sigues creyendo en ti mismo, verdaderamente crees esto, ¿qué estás dispuesto a hacer por las convicciones que tienes? ¿Hasta dónde eres capaz de ir siguiendo a tu fe? ¿Cuántos pecados estás abrazando por tu incredulidad? Entiende que no es por obras, es por fe. Checa a Rahab, recuérdala. Si tú tienes poca fe, mi hermano, necesitas entregársela al Señor. Necesitas instruirla con la palabra de Dios, que Dios la perfeccione, para que comiences a ver el poder de Dios fluyendo en tu vida, para que dejes de tener un cristianismo tan superficial y tan chiquito. Ese es el problema cuando no estás estudiando toda la palabra de Dios. Tu cristianismo y tu fe se reduce a cosas pequeñitas. Y no puede ser, porque tenemos preciosas y grandísimas promesas, tesoros impresionantes. Y entonces podrás ver hazañas a través de ti. Quizá podrás ver esto, sufrir por la fe. Pero es un privilegio. Y el Señor está esperando que lo honres, que lo agrades. Acuérdate lo que dijo en Marcos 8, 35 al 38. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Dónde quieres estar, mi hermano? ¿Con quién te quieres identificar? Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios todo este maravilloso capítulo. Y también preguntarte, no sé si todos hayan hecho aquí una decisión por fe, si hayan entregado su vida a Cristo. Te invito a que lo hagas hoy. No te vayas de aquí sin entregarle tu vida al Señor. No te vayas de aquí sin hacerle el Señor de tu vida, porque es algo que tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Y la verdadera vida está escondida. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que todos estamos separados de Dios y por eso tenemos todas estas situaciones en la vida. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, vino a dar su vida por nosotros. La paga del pecado es muerte. Cristo recibió esa muerte en la cruz. Y que si tú crees en tu corazón y le confiesas como Señor y Salvador, puedes ser salvo. Si abandonas y te arrepientes de tu maldad y abandonas tu vieja vida y le dices, Dios, aquí estoy, de hoy en adelante quiero caminar por ti, quiero saber lo que es verdadera fe, Dios te puede dar vida eterna. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Y Señor Jesucristo,
En esta preciosa tarde, Dios, te agradecemos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Cuántas cosas nos ha enseñado tu palabra acerca de la fe, Dios. Dios mío, es una decisión personal, Padre. Yo te pido que si alguien quiere hacer esta decisión, pueda hacerlo, Señor, valientemente y entregarte su vida y vivir para ti, Señor. Perdónanos, Padre, por vivir una fe tan temporal, Señor, y tan superficial, Señor, que muchas veces no tienen ni que ver, Señor, con la palabra de Dios. Te pido, Señor, que tú fortalezcas la fe de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que están escuchando. Dios mío, tú viniste para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, Señor. Gracias, Padre, por dejar a estos hombres y mujeres de fe, Señor, que vamos a estudiar más adelante, Señor, que son testigos fieles que nos dicen vale la pena hacer esto, que hoy están en el cielo sentados contigo, Señor, y que estamos rodeados de una nube de testigos como ellos, Señor, y no nada más los que están aquí mencionados, sino a todos aquellos que han elegido seguirte, que han elegido entregarte sus vidas, Señor. Gente que está viva porque tú no eres Dios de muertos, eres Dios de vivo. Gente que nos está diciendo hoy vale la pena confiar y creer en Cristo. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad. Señor, quizá hay aquí personas que estén como estos profetas, Señor, como estos jueces imperfectos, Señor, como Sansón, como esta gente, Señor. Por favor, perfecciona su fe, llévales a la madurez, Padre. Quizá haya otros, Señor, que necesiten dirección para, como David, tener victoria, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos tener victoria, Señor. Quizá otros, Señor, no sepamos que las murallas de Jericó pueden caer. Ya están por caerse, ya están. Tú ya nos diste la ciudad, ya nos diste, Señor, la victoria sobre nuestra carne, sobre el mundo y sobre Satanás, Padre. Pero nos hace falta ponernos de pie. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no estar yendo por falsa fe, Señor, para no estar yendo por escuchar lo que nuestros oídos quieren oír, por tener comezón de oír, Señor, sino que en verdad estemos dispuestos, Señor, a escuchar, Señor, aunque nos duela la verdad, Señor, pero que estemos dispuestos, Señor, a vivir por fe, Señor, y hacer decisiones como estos hombres y mujeres que les costó a muchos de ellos la vida, Señor, pero hoy tienen la vida eterna, Señor, y que aún los que no, Señor, tampoco viven ahora, Señor, y no tienen vida eterna, Señor, que aún la prosperidad, la fe, la confianza, la paz permanentes solo están en ti, Señor, no en circunstancias. Bendice tu iglesia, Padre, bendícenos. Vamos a hacer un cantito y nos despedimos, mis hermanos.